Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este segundo capítulo de gestión emocional en el scalping. En el primer capítulo vimos algunas generalidades sobre el scalping, qué es el scalping y qué características únicas tiene en comparación con otros tipos de operativa que lo hace único, ¿de acuerdo? Estuvimos hablando muy por encima de lo que eran los impactos emocionales y en este capítulo vamos a verlos en detalle. Qué es esto de los impactos emocionales? Y sobre todo, qué consecuencias tiene en nuestra operativa. Antes de empezar, vamos a ubicar dentro del mundo trading la gestión emocional, es decir, qué lugar tiene y sobre todo, qué nivel de importancia tiene respecto a otros pilares. Bien, como ya hemos comentado en el scalping, recibimos numerosos impactos emocionales, de los cuales vamos a hablar ahora, y ahora veremos el cómo afecta directamente, de una manera muy directa, cómo afecta a nuestro comportamiento, a nuestra manera de ver las gráficas y a nuestra toma de decisiones. Entonces, el aprender a detectar todo lo que nos afecta, el entender cómo nos afecta, cómo modifica nuestra visión, y algo que veremos en posteriores capítulos, ¿qué herramientas hay a nuestro alcance para aprender a tener todos estos impactos emocionales bajo control? Es lo que llamamos gestión emocional, ¿de acuerdo? La gestión emocional, junto con la gestión emocional es lo que se conoce en el sector, ¿no? Como psicotrading. Pues bien, esta gestión emocional, junto con el análisis técnico, chartismo, lectura de gráficos y junto con la gestión monetaria y del riesgo, conforman los tres pilares básicos del trading. Es decir, si uno de estos tres pilares le falla al trader, va a ser tremendamente complicado, por no decir imposible, que este trader sea rentable en el tiempo. Por ejemplo, si tenemos una muy buena mentalidad y sabemos hacer una buena gestión monetaria y del riesgo, pero nos falla la lectura, vamos a tomar malas decisiones basadas en malas lecturas, con lo que no seremos rentables. Si tenemos una excelente lectura gráfica y realizamos una correcta gestión monetaria y del riesgo, pero la mentalidad nos falla, va a ser casi imposible que seamos rentables. Y lo mismo va a pasar si nos falla la gestión monetaria y del riesgo. Si aplicamos mal los números, hacemos mal las matemáticas, podemos convertir una estrategia ganadora en perdedora. ¿De acuerdo? Entonces, los tres pilares sobre los que se fundamenta nuestra operativa en scalping deben de funcionar. Dicho esto, hay grados de importancia. Es decir, por ejemplo, para el swing trading, ¿de acuerdo? Tal vez la gestión emocional pierda importancia en pos del análisis técnico o de la gestión monetaria. Pero en el scalping, la gestión emocional o el psicotrading, podemos decir que es con clara diferencia, el pilar más importante de los tres. Con clara diferencia. ¿Por qué? Veréis, la gestión monetaria y del riesgo es lo que llamamos las matemáticas del trading, ¿de acuerdo? Es muy importante el aplicarlo correctamente, pero a nuestro favor diremos que es lo más sencillo que hay, ¿de acuerdo? Son unas simples fórmulas que son fácilmente aplicables. Por ejemplo, ¿cuánto voy a perder como máximo en el día? ¿Cuál es mi riesgo máximo diario? ¿Cuál es mi riesgo máximo por operación? Esto es una sencilla fórmula que se verá en posteriores cursos, en el cual determinamos el lotaje a entrar en función de dónde está nuestro stop en céntimos. Es una fórmula muy sencilla. Es decir, la gestión monetaria y del riesgo, que es fundamental, es muy fácilmente aplicable. El análisis técnico, o chartismo, o lectura gráfica, es la herramienta que tiene el trader para determinar entradas y salidas de nuestras operaciones. Evidentemente es la herramienta que tiene el trader para trabajar, es fundamental, es muy importante. Pero al final, la lectura gráfica, todo el mundo, con un poco de tiempo, un poco de motivación, todo el mundo es capaz de aprender a leer una gráfica. Porque no olvidemos que la lectura gráfica no es más que un tipo de lenguaje, como puede ser el braille, como puede ser el lenguaje de signos, por ejemplo. Al principio nos es muy complicado porque es nuevo,
pero con un poco de práctica es relativamente sencillo aprender a leer qué está ocurriendo en las gráficas para tratar de determinar qué es lo que va a hacer el precio en los siguientes minutos y de ahí obtener un lucro, ¿de acuerdo? La parte realmente complicada en el scalping, insisto, es la parte emocional. Por varias razones. La primera es que todo es más subjetivo, no es como una lectura o como una gestión monetaria del riesgo que es muy objetivo. Cada persona es un mundo, cada persona reacciona de manera distinta a distintas situaciones. Entonces, no hay una única manera de ir y trabajar la gestión emocional. Cada uno debe conocerse a sí mismo. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero sí que diría que con clara diferencia es el pilar más importante. Diría que es el pilar más olvidado, es el pilar que menos se trabaja, del que menos se habla, ¿de acuerdo? Tal vez porque es el menos atractivo, es mucho más atractivo leer gráficas, ver cómo suben los precios, cómo caen, y es menos atractivo el empezar a trabajar con herramientas de gestión emocional que ahora luego más adelante en distintos capítulos veremos. Dicho esto, el tema del factor emocional, ¿de acuerdo? Hemos de entender, antes de todo, antes de ya meternos en materia y empezar a hablar en la práctica qué es esto de los impactos emocionales, qué cosas nos ocurren durante las sesiones, hemos de dar por buena una máxima. Y es una máxima que no solo es aplicable en el mundo del trading, en el mundo de la inversión, sino que es una máxima en nuestra sociedad. Y es que una persona no reacciona igual, no analiza la situación que tiene delante igual y no toma la misma decisión en función de si está alterada emocionalmente o si está completamente serena. La manera en la cual vemos la situación, tomamos la decisión es completamente distinto. No vemos las cosas igual cuando estamos ansiados, cuando estamos enfadados, cuando estamos frustrados, cuando estamos deprimidos, que cuando estamos completamente serenos. ¿De acuerdo? Bien, pues esto si lo aplicamos al trading o al scalping es exactamente lo mismo. Nosotros no vamos a leer igual las gráficas, que es nuestra herramienta de lectura, no las vamos a leer igual si estamos en un estado alterado que si estamos completamente serenos. Entonces, si no las leemos igual, no tomaremos las mismas decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, el tema del factor emocional en el scalping trata precisamente esto de cómo consigo no alterarme, ¿de acuerdo? Entonces, antes de meternos en cómo conseguir no alterarnos y mantener un estado plano, completamente sereno durante toda la sesión, antes vamos a ver, que es lo que queremos ver en este capítulo, vamos a ver qué cosas nos afectan en el scalping, en las sesiones día a día. El impacto emocional más evidente, el primero que nos viene a la cabeza, es el stop, ¿de acuerdo? Estamos preparando una operación, entramos porque nuestra lectura o nuestros parámetros, nuestro sistema de trading, nuestro plan de trading, determina que ahí tenemos una oportunidad, que tenemos una entrada. Esa entrada puede fallar, ¿de acuerdo? En el momento en el que recibimos un stop, que tenemos un stop, acabamos de recibir un impacto emocional. Es decir, nos hemos alterado. Aunque no lo queramos, somos humanos, ¿de acuerdo? Y no podemos detener las emociones. Las podemos trabajar y neutralizar, pero la emoción nos viene, el impacto nos viene. Ese sería el impacto emocional más evidente, pero hay muchísimos más de los que nos creemos. Por ejemplo, el no-fill. Para el que no lo sepa, un no-fill es aquella situación en la que estamos preparando una operación, todo cuadra por nuestros parámetros del sistema y cuando vamos a darle al botón de comprar o vender para ponernos largos o ponernos cortos, el precio se mueve tan rápido que se va sin nosotros y se queda nuestra orden pendiente. Pues bien, ver cómo el precio avanza en la dirección que habíamos determinado y que llega a nuestros potenciales objetivos y que nos hemos quedado fuera de la operación, esto es una cosa que ocurre mucho en scalping porque las cosas suceden a mucha velocidad, esto no ocurre en swing, por ejemplo, o no suele ocurrir en swing, esto nos afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque por una cuestión de
mala suerte o una cuestión de no haber sido lo suficientemente rápido, hemos perdido un profit. Hemos perdido una operación que hemos acertado, nos ha llegado al objetivo, pero nos hemos quedado fuera. Esto nos afecta mucho más de lo que nos pensamos. Esto ya nos altera. ¿De acuerdo? Otro tipo de impacto emocional que es muy recurrente en las sesiones son las indecisiones. Entendemos por indecisión dos tipos de indecisiones. Por ejemplo, hay un trade que lo estamos viendo, que puede cuadrar, pero no tenemos claro si entrar o no entrar porque hay algún parámetro que falla. Total, que decidimos no entrar. ¿De acuerdo? Y vemos cómo el precio avanza en la en la dirección que hubiésemos tomado. Esto afecta, porque empieza un run run en nuestra cabeza de debería haber entrado, por qué no he entrado, mira que sabía, etc. Y empieza un lenguaje interno con nosotros mismos que nos impacta, que nos mueve, que nos saca de nuestro estado de serenidad. También se produce todo lo contrario a nivel de indecisiones, que es que algo no lo acabamos de ver del todo claro, pero sí nos cuadra, pero hay un par de cosas que fallan. Pero bueno, decidimos entrar, porque no siempre se pueden entrar en trades perfectos. Decidimos entrar con algunas dudas y el trade es stop. Esa indecisión de no sabía qué hacer y al final entré y fue stop, vuelve a activar esa conversación de por qué he entrado, mira que sabía que no debería haber entrado, ahora estoy con un stop, caray, no debería haberlo hecho, etc. Eso nos impacta emocionalmente. Los stops es el impacto emocional más obvio, es el que hemos comentado. Tenemos una pérdida económica en un intervalo de tiempo muy corto, además de un golpe a nuestro ego, tenemos la sesión en negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos impacta muchísimo. Las lavadas. Las lavadas es una cosa que siempre las vamos a tener si somos scalpers. Siempre, seamos más novatos, seamos más profesionales. Es una cosa de la cual no nos vamos a poder escapar. Las lavadas, para el que no lo sepa, es cuando entramos en una operación, porque nos cuadra todo, perfecto, nos saca el stop, justo nos saca el stop y el precio se gira y avanza hacia la dirección que tomamos. Nos saca el stop por 1 o 2 céntimos. Eso saca de quicio, eso molesta, eso enfada, eso se nos queda una sensación interna de injusticia, de caray, qué mala suerte, fíjate, por 1 céntimo me ha sacado y se ha ido stop, ya tendría la sesión, el objetivo de la sesión hecho y ahora estoy con... es una de las cosas, de hecho, las lavadas que más afectan. Y en el scalping son muy recurrentes porque buscamos movimientos muy cortos y siempre trataremos de tener los stops lo más ceñidos posibles para poder entrar con más lotaje. ¿De acuerdo? Y es una cosa que las vamos a tener casi todas las semanas, vamos a tener unas lavadas en nuestras operaciones. ¿Vale? Pero hemos de ser muy conscientes de que nos van a afectar muchísimo. Errores humanos. Errores humanos, pues como humanos que somos, cometemos errores. Por ejemplo, queremos entrar en largo en una operación, estamos medio despistados o no nos fijamos bien y sin darnos cuenta entramos en corto. O hemos puesto un precio que no tocaba. O sin querer estábamos mirando en un monitor la gráfica de un valor y entramos sin darnos cuenta en otro valor. O hemos puesto mal el stop. En fin, hay un sinfín de errores humanos que podemos cometer, pero que hemos de ser conscientes que nos afectan, que nos van a molestar. Porque son errores, entre comillas, tontos, evitables, son stops o errores evitables, ¿vale? O así los sentimos, que con un poquito más de atención que lo podríamos haber evitado, pero se nos queda dentro, nos molesta. Los chats. Veréis, en el scalping hay mucha gente que se dedica a operar junto con otras personas. Por varios motivos. Principalmente porque el scalping es un oficio bastante solitario. Estás tú solo delante de un monitor analizando valores durante una serie de horas y tomando una serie de decisiones muy concentrado. Estás solo. Entonces, hay muchas personas que lo que hacen es se meten en otros canales, en salas de trading, en chats, para no estar, digamos, tan solos y además diría que hasta es positivo en algunos casos porque te aporta un puntito de distracción que muchas veces es bueno porque nos quita eso que vimos en el capítulo 1, nos quita la visión túnel, nos desconcentra mínimamente, nos saca un poco de esa visión túnel y es positivo. La parte negativa que tienen los chats es, por ejemplo,
cuando hay gente que canta sus resultados. He hecho X dólares, 500 dólares en no sé qué operación. Hoy he hecho objetivo por 3. Hoy he hecho objetivo por 5. Acabo de tener un profit en tal valor o en tal activo. Eso, si nosotros estamos, digamos, sin haber metido ni una sola operación o hemos metido una operación y estamos negativos, eso nos afecta. Nos mete presión. ¿Por qué? Porque vemos que otros ya han conseguido generar dinero, han conseguido hacer su objetivo del día, han conseguido buenos profits y nosotros no. Y eso nos va a meter presión. ¿De acuerdo? Eso nos impacta, eso nos remueve, eso nos saca de nuestra zona de plena concentración y plena serenidad. La inactividad. Hay sesiones, y los que tengan un mínimo de experiencia saben de lo que estoy hablando, hay sesiones en las que el mercado no está para nosotros. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, supongamos que yo soy un scalper que principalmente mi sistema está basado en continuaciones de tendencia, ¿de acuerdo? Yo necesitaré que los días sean tendenciales para ir y poder subirme a los valores, bien en corto, bien en largo. Pues bien, vamos a tener días en los que el mercado va a estar completamente lateral y sin volatilidad. En esos días se hace mucho más complicado encontrar, en mi caso, por ejemplo, en el caso de que fuera un scalper de tendencias, me va a ser mucho más complicado encontrar buenas operaciones u operaciones que se adapten a mi sistema. Entonces, ver cómo se va acercando el final de la sesión y que estamos a cero, muchas veces nos va a meter un plus de presión, un plus de nervio, con la idea de encontrar algún trade para no quedar a cero la sesión. Esto es un error de base que ya comentaremos más adelante. Esto nos genera un impacto emocional. Luego, por ejemplo, más impactos emocionales es lo que ha ocurrido anteriormente. Eh, Generalmente, y esto ocurre más en etapas más tempranas del proceso, uno no opera igual cuando va sin haber metido ninguna operación que cuando va con un stop. Si tú has tenido un stop anteriormente, ¿de acuerdo? Vas condicionado. Te va a dar, insisto que esto en etapas tal vez más iniciales, te va a dar como más miedo meter una operación porque ya empieza ese lenguaje interno de, ¿y si es stop? Me planto con 2 stops, entonces vaya, he de cerrar sesión, alcanzo mi riesgo máximo diario, etcétera, etcétera, etcétera. O todo lo contrario. Hay muchas veces, he conocido muchas personas que cuando tienen un profit, ya tienen miedo de meter otra operación porque no quieren perder lo ganado. Esto es otro error de base que ahora luego explicaremos el porqué. Es un grave, grave, grave error de base. Entonces, el hecho de que lo hecho anteriormente o incluso en días anteriores, si venimos de una mala semana, nos va a costar más tal vez el ir y meter operaciones por miedo a continuar teniendo stops. Entonces, el aprender a entender que cada trade es absolutamente independiente del anterior, haya sido stop, haya sido profit. Cada sesión es absolutamente independiente de la anterior, cada semana independiente de la anterior. Una vez aprendemos esto, todo se vuelve más sencillo, pero al principio los condicionamientos previos nos suponen un impacto emocional, ¿de acuerdo? Aquí hemos visto 7, 8, 9 impactos emocionales, ¿de acuerdo? Os aseguro que hay muchos más. Unos son más importantes y nos remueven mucho más, nos impactan mucho más, y otros son más leves. Pero el hecho de que sean leves no quiere decir que no sean importantes, porque también nos remueven. Si tenemos 5 o 6 impactos emocionales leves en una sesión, os aseguro que eso nos va a sacar de nuestro centro de serenidad necesario para la operativa. Consecuencias de todos estos impactos emocionales. Pues volviendo a la premisa inicial que hemos dicho al arrancar este capítulo, que es que no vemos las cosas igual estando impactados emocionalmente que estando tranquilos. No analizamos lo que tenemos delante igual y, por supuesto, tomamos decisiones distintas. Y esa es la gran consecuencia de estos impactos emocionales cuando no sabemos trabajarlo. Cuando no sabemos trabajarlos y sobre todo cuando no sabemos detectarlos. Porque es muy difícil detectar cómo de impactado estoy emocionalmente. Esto no es como cuando una persona tiene fiebre, se pone un termómetro. Si tiene 39 es fiebre. Si tiene 37 no tiene fiebre. Es así de sencillo. Con las emociones es mucho más complicado. ¿Cuánto estoy impactado emocionalmente con este stop? En una escala de 0 a 10. ¿7?
Vale, pues es poco. 9 es mucho. Es muy difícil ir y ponerle números, ¿de acuerdo? Pero sí que es muy importante, es importantísimo en el scalping aprender a detectar estas cosas que nos alteran, porque una vez las hemos detectado, hemos hecho la parte complicada. Porque la parte más sencilla es ponerle solución, que eso es una serie de herramientas que veremos más adelante. Entonces, hemos de quedarnos con, no debemos de perder jamás nuestro estado de serenidad. Es absolutamente crítico esto, ¿de acuerdo? Porque hemos de saber que si estamos serenos, tomaremos las mejores decisiones. Si estamos impactados emocionalmente, no vamos a tomar jamás las mejores decisiones. Y esto nos llevará a lo que suele ocurrir, que es a los quiebres de cuenta, las malas praxis, saltarse por completo nuestro plan de trading, a hacer una incorrecta gestión de cuenta, una incorrecta gestión monetaria de riesgo y de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que decíamos, estos impactos emocionales, si no los sabemos gestionar, nos va a llevar que puede llegar un momento en el que ya nos lo saltamos todo. Nuestro plan de trading lo perdemos de vista. El que tenga un mínimo de experiencia sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo a cuando perdemos de vista nuestro plan de trading en la sesión de scalping. Esto nos puede llevar muchas veces a ya no aceptas un stop, ya no quieres tener un stop, con lo que no pones el stop, dejas que la operación se te vaya en contra. Muchas veces un stop te lleva a otro stop. Empiezas a hacer prácticas que jamás debemos hacer, como es la martingala. Acortamos beneficios con el objetivo de ir recuperando, no dejamos que se desarrollen las operaciones, nos saltamos nuestro plan de trading y un enorme, enorme y largo, etcétera. Esto al final solo tiene un camino y es el quiebre de la cuenta. Por eso he empezado diciendo que la gestión emocional en el scalping es absolutamente primordial, mucho más importante que la lectura gráfica, mucho más importante que la gestión de capital. Ambas son importantes, pero la gestión emocional es muchísimo más importante en la operativa de scalping. Y por último, vamos a hacer un pequeño anticipo de lo que se nos viene en el siguiente capítulo. ¿Qué podemos hacer para entender cómo poder salirnos de estos impactos emocionales? Es decir, ¿qué es lo que se esconde detrás de todos los impactos emocionales? Pues hay una sola raíz. Todos tienen la misma raíz, por curioso que parezca, y es el factor dinero. Porque yo lanzo una pequeña pregunta. ¿Todos estos impactos emocionales, alguien piensa que si operásemos en demo los tendríamos? La respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque en una cuenta demo, tener un stop no nos molesta. Tener una lavada no nos molesta. Tener un no fill no es una molestia. Esto nos impacta siempre en cuentas reales. Y la única diferencia que existe entre la operativa en demo y la operativa real, la única diferencia que existe es el factor dinero. Entonces, si entendemos que todos los impactos emocionales tienen una misma raíz, que es el factor dinero, ¿de acuerdo? Podemos adelantarnos y decir que una de las grandes, grandes, grandes claves del scalping, por no decir la gran clave del scalping o el gran paso a dar en el scalping, que es lo que vamos a desarrollar en el siguiente capítulo, es la desvinculación del dinero.